o presenta ya alguna alteración en cuanto a su tamaño. El índice cefálico tiene la siguiente forma. El diámetro transversal sobre el diámetro anteroposterior multiplicado por 100. Tomando en cuenta que el diámetro transversal lo vamos a tomar de las partes más externas de ambas prominencias parietales en el cráneo, las cuales están relacionadas directamente con el borde superior de los pabellones auriculares, y el diámetro anteroposterior entre la eminencia occipital y la glabela en la zona frontal media. Esos serían los diámetros a tomar en cuenta. Aplicamos la fórmula y vamos a indicar que un paciente con mesocéfalo, o sea, con un cráneo en tamaño normal, tendrá un índice entre 76 a 81. Dolicocéfalo, cuando el diámetro, el índice craneocefálico, es menor a 76, y braquicefálico, cuando este diámetro es mayor a 81. Bien, entonces el primer paso será la medición del índice del índice craneal, y a continuación vamos a realizar la exploración con los siguientes pasos: la inspección, la palpación, la medición, la percusión y la auscultación. En la inspección tendremos que evidenciar las características principales que tiene el cráneo. En la palpación buscaremos eminencias o depresiones patológicas. La medición, la que hemos visto, de medir los diámetros. La percusión, útil solo en lactantes y niños, sobre todo en aquellos que cursan con patologías de orden congénito, estamos hablando de la hidrocefalia. Y la auscultación básicamente es uno de los parámetros de la semiología que no se utiliza permanentemente, pero será de utilidad también en la pediatría para la auscultación de soplos, en aquellos casos donde se logre evidenciar alguna alteración vascular congénita. En la exploración se valora tamaño y volumen del cráneo. El tamaño nos sirve para poder determinar si toda la cabeza, todo el cráneo, está en relación, si la cara guarda relación con el cráneo inicialmente. Ya en anatomía hemos aprendido las relaciones que debe existir entre cada uno de los segmentos corporales. La cara guarda una relación con el cráneo. Toda la cabeza guarda relación con el tronco. De tal manera que una persona en condiciones normales debe guardar esta relación de tamaño. El volumen del cráneo también está determinado, y este nos indica si el paciente está con el volumen adecuado para albergar a la masa encefálica, o es un cráneo muy pequeño, o es un cráneo muy grande o deforme. Y como el cráneo está conformado por estructuras óseas rígidas, y en cambio el encéfalo son estructuras blandas, cualquier deformación que comprometa los huesos del cráneo también llegará a comprometer a la masa encefálica. La simetría del cráneo nos indica que el cráneo debe ser simétrico en ambas mitades. Tanto la mitad derecha como la mitad izquierda deben ser diametralmente iguales. Son imágenes en espejo. Entonces, a la mitad del cráneo se lo denomina hemicráneo, ¿no? Hemicráneo derecho y hemicráneo izquierdo. Ambos deben guardar simetría entre sí. La forma del
cráneo, la forma también está en relación a lo que significa la característica anatómica que tienen los huesos del cráneo. Existen patologías congénitas, patologías que ya se tienen desde el nacimiento, donde el cráneo puede adoptar formas patológicas y por ende el encéfalo, principalmente el cerebro, también sufrirá estas modificaciones en cuanto a la forma, porque es el continente que está deformado, que son los huesos del cráneo, el contenido que es el encéfalo también se deforma y cualquier situación de deformidad del cráneo ya nos trae como consecuencia una posible alteración en la función normal del cerebro. Las fontanelas son los espacios que quedan después del nacimiento, antes del cierre de los núcleos de edificación de los huesos del cráneo. Estas fontanelas son evidentes al momento del nacimiento, durante la etapa del neonato, que son los primeros 28 días, desde el nacimiento hasta los 28 días se considera como un neonato, y posteriormente, en periodos variables, estas fontanelas van a ir cerrándose para posteriormente llegar a la osificación completa del niño, ¿no? Del lactante menor. Ya en un adulto, los huesos del cráneo obviamente están completamente cerrados, no se llegan a percibir o a palpar las fontanelas. Luego tendremos que realizar una evaluación correcta y adecuada de lo que es el cabello, la implantación del cabello, las características del cabello, si es un cabello frágil, si es un cabello que fácilmente se cae, es evidente poder agarrar un mechón de cabello y sin necesidad de jalarlo con fuerza, simplemente ejerciendo cierto grado de presión, se puede llegar a retirar el cabello de la piel cabelluda. Esta caída del cabello puede mantenerse hasta la edad adulta y nos puede dar un dato importante para el diagnóstico de ciertas enfermedades endocrinológicas. Hablaremos del hipotiroidismo como una de estas, donde una de las características es justamente la caída del cabello. El cabello es frágil, fácilmente se rompe, o la persona cuando se está peinando o cepillando el cabello, nota cómo se salen mechones de cabello con mucha facilidad. Eso ya nos puede estar dando el dato inicial de que el paciente está cursando con hipotiroidismo. El término cuero cabelludo no es correcto porque cuero tienen los animales. Los seres humanos tenemos piel. Por lo tanto, la zona de la cabeza donde salen los cabellos se denominará piel cabelluda. Sobre todo en el ámbito de la dermatología, nos servirá para poder evidenciar algunas lesiones, algunas enfermedades, como por ejemplo la alopecia, significa la caída del cabello en segmentos y se quedan zonas usualmente circulares o ovoideas de extensiones variables en la piel cabelluda sin presencia de cabello. En términos comunes podríamos indicar que son personas calvas parcialmente porque han perdido parcialmente el cabello. Las arterias se podrán palpar en ciertas circunstancias, sobre todo para percibir el pulso cuando estamos sospechando de alguna patología de orden vascular que puede estar comprometiendo al encéfalo. Y palparemos las apófisis mastoides, apófisis o estructuras óseas del temporal, del hueso temporal, que se palpan justamente por detrás de los pabellones auriculares. A ver si en este momento hacen ese ejercicio. Pálpense las apófisis mastoides de ambos lados. No debe presentar dolor. Son zonas prominentes, inclusive ejerciendo cierto grado de presión, no debe haber dolor en ninguno de los dos lados.
la presencia de dolor al presionar las mastoides, ya nos podría estar dando el diagnóstico de mastoiditis, que es un proceso infeccioso en el interior del hueso temporal, que puede ser secundario a un proceso infeccioso que llegue a comprometer todo el cráneo. Empezamos con la inspección y la palpación del cráneo. Para comenzar la inspección del paciente, este debe estar en posición de sentado. No se puede evaluar la cabeza si el paciente está en posición de decúbito dorsal, o sea, de decúbito echado de espaldas. Debe estar sentado con la cabeza derecha, con la cabeza quieta, y el médico colocándose de frente al paciente con la vista a la misma altura, ambos para una mejor visión, a la altura del mismo paciente. Inicialmente, para evaluar, tendremos que colocarnos por delante del paciente y posteriormente podremos colocarnos también por detrás para poder evaluar la parte posterior de la cabeza. Al paciente se le pide que se mantenga en esa posición, que no se mueva, inclusive podemos pedirle que cierre los ojos para tratar de, para lograr encontrar algún movimiento involuntario. Son movimientos que el paciente a veces ni se da cuenta que los tiene, pero puede llegar a mover la cabeza hacia los lados, de delante hacia atrás, en pequeños movimientos de una intensidad variable, completamente involuntarios, que llamamos tics. Es el término común con el que se los denomina, los tics. No es porque los nervios estén inflamados o el paciente esté con algún estado de ansiedad o de nerviosismo. Simplemente son movimientos involuntarios que pueden ser parte de, inclusive hasta de cuadros de epilepsia. En el adulto, para la exploración debemos examinar el pelo, el cabello, la cantidad, distribución y textura. El cabello tiene un aspecto áspero y escaso en el mixedema y fino en el hipertiroidismo. La persona adulta que tiene hipertiroidismo llega a presentar características en el cabello como si fuera el cabello de un bebé, cabello finito. Ya les indicaba que un paciente con la enfermedad opuesta, el hipotiroidismo, presentará un cabello áspero y de fácil pérdida. El paciente nota que se le cae el cabello con bastante facilidad. La piel cabelluda debe ser evaluada buscando posibles masas, neoformaciones o lesiones. Podemos encontrar quistes que son como abultamientos de distintos orígenes, de con distintos contenidos. Lo usual es que sean quistes sebáceos, simplemente material grasoso en su interior. O podemos encontrar alteraciones a nivel de la piel cabelluda en enfermedades como la psoriasis. Esta patología dermatológica, porque es una enfermedad que se estudia en esta especialidad, se caracteriza por ser de tipo autoinmune, que va a comprometer a toda la extensión de la piel del paciente, tronco, abdomen, extremidades y obviamente también la cabeza, y se caracteriza por la presencia de acantólisis, o sea, de destrucción, de separación de los puentes intercelulares de las células dérmicas, con lo cual se forman vesículas y ampollas. Es una enfermedad fea, realmente el término es ese, porque yo he visto pacientes que cursan con la enfermedad, lamentablemente es una enfermedad incurable. El paciente está con ampollas en toda la extensión de la piel, con gran propensión a lo que son los cuadros infecciosos y por ende a poder presentar en algún momento complicaciones. La cabeza puede ser una localización de estas lesiones ulcerosas secundarias a la psoriasis. Luego examinamos el cráneo.
incluido el tamaño y el contorno, porque hay casos como la hidrocefalia, donde se obstruyen los conductos de drenaje de los ventrículos laterales que contienen el líquido cefalorraquídeo, obstruyendo este drenaje y por lo tanto aumentando el volumen de la cabeza, aumentando el tamaño y el volumen de la cabeza. También debemos encontrar depresiones que puedan ser secundarias a golpes, a traumatismos. Personas que han sido sometidas o que han padecido, agresión física, que son víctimas de caídas de distintas alturas o de accidentes de tránsito, pueden llegar a presentar golpe directo a nivel del cráneo con la correspondiente depresión. Hay hundimiento de los huesos del cráneo. Ese es otro punto que debe ser evaluado en la exploración física inicial del cráneo. Palpamos fontanelas anterior y posterior en lactantes y niños. Las fontanelas son usualmente suaves al tacto, fácilmente depresibles, se pueden tornar tensas y llenas en cuadros de infecciones a nivel encefálico, como la meningitis, o muy deprimidas en el caso de pacientes lactantes y niños que cursan con deshidratación. En la pediatría se toma la depresión de las fontanelas como un signo característico de cuadros de deshidratación severa. Luego evaluamos o palpamos las suturas, tanto sagital, coronal y lamboidea, para poder evidenciar la unión que tienen los huesos del cráneo. Seguramente en embriología hemos aprendido que estas suturas tienen un tiempo para llegar a cerrarse. Su cierre prematuro puede producirnos la microcefalia en situaciones en las cuales estas suturas están todavía separadas, más de lo que debería presentarse para la edad del niño. Pueden ser secundarias aumento de la presión intracraneal, o sea, una hipertensión intracraneal, característica de cuadros como la hidrocefalia, los hematomas suturales, que son un tipo de hemorragia, de sangrado intracerebral, o en los casos de tumores. Los tumores son lesiones ocupantes de espacio, ya que el espacio que ocupa el tumor, las estructuras que deberían estar en ese espacio se desplazan hacia afuera y por un aumento importante de presión, las suturas, si no están todavía osificadas, pueden llegar a separarse. Entonces, la unión que existe, por ejemplo, entre los huesos parietales, entre los parietales y el frontal, entre los parietales y el occipital, muy aparte de lo que son las fontanelas, pueden llegar a separarse aún más en casos en los cuales esté presente un tumor intracraneal, también en el ámbito de la pediatría. Los huesos del cráneo pueden sufrir también procesos infecciosos. La inflamación de los huesos se debe a hemorragia subperióstica, o sea, hemorragia en el periósteo de los huesos, típico de los cefalohematomas. De los hematomas dentro del cráneo, que son un hematoma es un conglomerado, una reunión de contenido sanguíneo. Cuando una persona se golpea la frente, se golpea la cabeza y le sale el famoso chinchón, eso es el hematoma, pero ese hematoma se lo evidencia hacia afuera, es palpable, fuera de los huesos del cráneo. Ahora imagínense una colección de sangre en el interior del cerebro, a eso denominamos cefalohematoma. Esta inflamación por hemorragia subperióstica tiene la característica de no cruzar las líneas de sutura. Por lo tanto, comprometerá a uno de los huesos, pero se circunscribe en ese hueso. No pasa a los huesos adyacentes. El volumen aumentado a nivel de los huesos del cráneo puede ser secundario a hemorragias o inclusive a lesiones traumáticas por fracturas.
Ahora veamos características de lo que hemos ido hablando teóricamente. La macrocefalia, la cabeza mucho más grande en relación al tórax, en relación al tronco y al resto del cuerpo. Esta imagen que vemos es claramente llamativa por el hecho de observar el tamaño de la cabeza. Fíjense, la carita está acá. Observamos la boca, observamos la nariz, observamos los ojos, acá están las cejas, pero el resto está ocupado por un cráneo excesivamente grande. Este paciente está cursando con una macrocefalia secundaria a hidrocefalia. En términos comunes, la cabeza ha aumentado de volumen porque aumentó la cantidad de líquido cefalorraquídeo en su interior. Es como inflar un globo con agua. No tiene por dónde salir el agua en el interior del globo y poco a poco irá aumentando de volumen, va a ir aumentando de tamaño. Por la obstrucción del drenaje de líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos laterales. La otra imagen de la derecha nos muestra el tamaño normal de la cabeza de un paciente que cursa con microcefalia, un cráneo más pequeño. La cara sigue siendo del mismo tamaño. Lo que aquí ha variado es el tamaño de la cabeza, o sea, el tamaño del cráneo como tal. Son pacientes en los cuales las suturas de los huesos de la cabeza se han cerrado antes de lo previsto y por lo tanto ya no hay cómo crezca el cráneo y el cerebro no tendrá también dónde expandirse. Por lo tanto, este cerebro estará supeditado a aumento de presión dentro del cráneo, con lo cual se llega a comprometer las funciones neurocognitivas del niño, y esto nos va a llevar a la larga a retardo mental o diversos tipos de alteraciones a nivel del funcionamiento propio del cerebro en las funciones cerebrales superiores. En la simetría, observaremos similitud, igualdad entre el lado derecho e izquierdo. Como les decía, esta debe ser una imagen en espejo. La mitad derecha debe ser igual, pero diametralmente opuesta al lado izquierdo. Es como ver una imagen en el espejo. Cuando encontramos asimetría en la mitad derecha o la mitad izquierda, se debe determinar la posible causa que está motivando esta alteración. Posiblemente el paciente haya sufrido un traumatismo, lo cual ha deformado una mitad de la cara, o tenga alguna patología musculoesquelética, sobre todo ósea, con degeneración ósea, enfermedades de nacimiento, como es la enfermedad de Paget, una patología que se estudia en el ámbito de la reumatología, donde se producen deformaciones craneales. Esta puede ser una de las causas para poder determinar la presencia de asimetrías entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, o el hemicráneo derecho o el hemicráneo izquierdo. Las fontanelas. Entonces, este punto hemos indicado que debe ser evaluado solamente en niños, y en niños recién nacidos y hasta unos cuantos meses. Las fontanelas son los puntos de unión de los huesos del cráneo en formación. Están conformados por espacios donde todavía el cráneo tiene una estructura membranosa, no es ósea. Los huesitos de la cabeza no han llegado a fusionarse, no han llegado a cerrarse por completo. Entonces ahí encontraremos todavía partes de los huesos del cráneo en proceso de osificación. Las fontanelas son estas: la mastoidea, la fontanela posterior, la esfenoidal y la anterior. Les indicaba que en condiciones normales son depresibles al tacto. Fontanelas muy deprimidas son un dato clínico compatible con deshidratación, y fontanelas muy tensas o endurecidas
con aumento de la presión intracraneana en casos de posibles infecciones a nivel cerebral. Así se ve el cráneo de un recién nacido. Aquí tenemos a los huesos de la cabeza, pero cada uno de ellos separado del otro. No hay una unión todavía muy establecida entre los huesos, entre los distintos huesos que conforman el cráneo, ¿no? Entonces, en estos espacios que dejan los huesos, podemos encontrar a las fontanelas. Aquí vemos a la fontanela esfenoidal, la fontanela mastoidea, en una vista lateral. Si vemos desde arriba, encontraremos a la más grande, la fontanela anterior, que tiene esta forma romboidal, y a la fontanela posterior en la unión de ambos huesos parietales con el occipital. Todavía no se han cerrado estos núcleos de osificación. A partir de estos puntos, el cráneo todavía tiene posibilidad de seguir creciendo. Acá ya en un esquema más adecuado vemos a las placas óseas, las partes del hueso frontal, y como acá todavía no se ha llegado al proceso de la osificación, y tenemos a la fontanela. Es tejido membranoso, suave al tacto, fácilmente depresible. En el adulto ya no tendríamos que encontrar fontanelas. Existen 6 fontanelas, 2 impares y medias, que son la fontanela anterior, la más grande en forma de rombo, y la fontanela posterior. 2 laterales y pares, las posterolaterales, en la unión de los huesos de hueso temporal con los parietales, y la anterolateral o esfenoidal entre el frontal, el parietal y el hueso temporal. Entonces tenemos 2 impares que están en la línea media y 2 pares que se encuentran a ambos lados del cráneo. El cierre precoz de estas suturas va a producir la patología que se conoce como craneosinostosis. Este cierre prematuro de las suturas va a producir anormalidades en la forma del cráneo, dependiendo de cuál sea la sutura que se ha cerrado prematuramente. Acá vemos un cráneo en condiciones normales. Cuando se han cerrado prematuramente las suturas anteriores, tendremos a un trígonocéfalo, un encéfalo en forma de triángulo. Braquicefalia es un cráneo que es más ancho que largo. Tenemos a la plaquicefalia, donde las suturas laterales son las que se cierran prematuramente y producirán una anormalidad anatómica, deformidad anatómica en las partes laterales. Y la dolicocefalia, donde se cierran prematuramente las suturas anterior y posterior, dándonos un cráneo de forma ovoidea. Tenemos acá a la escafocefalia, que es un cráneo en forma de huevo, en forma ovoidea, más alargado. Su diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro lateral, sacando el índice craneal, lo encontraremos fuera de los parámetros normales. La plagiocefalia, fíjense acá, tenemos una sutura todavía sin osificación, en cambio la del otro lado ya se ha cerrado completamente, dándonos una alteración en la forma del cráneo que se desvía, aparenta un desvío hacia el lado en el cual la sutura craneal se ha cerrado prematuramente. La braquicefalia es el cráneo que es mucho más ancho de lo normal, prácticamente el diámetro transversal es casi igual que el diámetro anteroposterior. La trigonocefalia es un cráneo en forma triangular que tiene esta punta
un vértice, llamémosle así, anterior en la parte de la frente, ¿no? Por un cierre prematuro de ambas suturas anteriores, manteniéndose la sutura sagital todavía indemne. El nombre de la alteración del cráneo va a depender de la forma que adopte el cráneo, y esta forma anormal dependerá de cuál de las suturas se ha cerrado prematuramente. La escafocefalia corresponde al cierre prematuro de la sutura sagital. Es una patología rara porque la estadística nos indica que se presenta en 1 de cada 2,000 nacidos vivos, esto en un estudio que se hizo hace años en los Estados Unidos, con mayor predilección por el sexo masculino, con una relación de 4-1 a favor de los varones en relación con las mujeres. O sea que esta escafocefalia se presenta más en niños que en niñas. Y es la más frecuente, la más común, porque corresponde hasta el 60% de todos los tipos de cráneo-sinostosis. El término cráneo-sinostosis lo utilizaremos para denominar a aquellas patologías, aquel grupo de patologías donde se produce el cierre prematuro de las suturas de la cabeza, del cráneo. La escafocefalia es uno de estos tipos, la más frecuente porque llega a representar hasta el 60%. Clínicamente vamos a encontrar un cráneo alargado con el diámetro fronto-occipital mayor, un diámetro mayor en estos dos puntos, en el diámetro antero-posterior, y acortamiento del diámetro biparietal. Se hace más largo de atrás hacia adelante y más corto de un lado hacia el otro, lo cual nos va a dar esa forma como de huevo, una forma ovoidea. ¿No? Acá vemos este ejemplo, es como un huevito, el diámetro antero-posterior es mucho más alargado y el diámetro transversal o biparietal se ha acortado. Si vemos al paciente, y aquí tenemos algunas imágenes en la vista lateral, aparentemente no hay mucho problema, ¿no? Pero la carita es mucho más pequeña en relación al resto del cráneo. Lo que sí podemos mencionar o observar con mayor facilidad es en una vista superior, donde se comprueba la forma típica como de huevo. La plagiocefalia coronal o craniosinostosis coronal se refiere al cierre precoz o prematuro de la sutura coronal. Llega a predominar en el lado derecho y en el sexo femenino. Esta alteración es mucho más frecuente en mujeres que en niños. Sus características clínicas, una deformidad asimétrica. Fíjense estos esquemas que vemos acá, donde la deformidad compromete solamente a un lado, usualmente el lado derecho. Va a haber entonces deformidad asimétrica, aplanamiento del lado afectado y de la órbita ocular. Acá vemos un ejemplo en un niño de aproximadamente 1 año, donde el lado derecho es el comprometido, hay aplanamiento de este lado con el compromiso de la órbita, del hueco orbital, y como observamos acá, el ojo no es que está, o los párpados, perdón, no es que están entreabiertos, sino que esa es la posición normal que adoptan por el tamaño más pequeño de la órbita y por ende un tamaño más pequeño también del globo ocular. Esto ya nos da la suposición de que estos pacientes llegarán a presentar además alteraciones de tipo visual. La braquicefalia o cráneo-sinostosis coronal bilateral.
donde vamos a encontrar el cierre prematuro de las dos suturas coronales. En el anterior ejemplo también era el cierre de las suturas coronales, pero de un solo lado. En la braquicefalia es de los dos lados. Acá también predomina el sexo femenino y vamos a encontrar como características el acortamiento del cráneo en su diámetro anteroposterior y el aumento en el diámetro lateral, en el diámetro biparietal. Se hace más corto de adelante hacia atrás, pero se hace más ancho de un lado hacia el otro. Los pabellones auriculares están bastante separados con la concavidad hacia abajo. Fíjense esta fotografía que tenemos acá, donde nos muestra justamente un pabellón auricular muy separado en relación al espacio que debe haber entre el pabellón y la cabeza, y con una concavidad que se dirige hacia abajo. También habrá aplanamiento frontal y disminución del reborde orbital. Y se produce un desplazamiento del cráneo hacia arriba, dándonos esa imagen que parece ser la de un turril, la de un barril, por eso también se la denomina como turricefalia, como un cilindro que crece hacia arriba, pero en forma de barril, donde la parte superior es más delgada, la parte media es mucho más ancha y la parte inferior también más delgada. Por eso se indica que aparenta la forma de un turril. Por eso se denomina turricefalia. La trigonocefalia es secundaria al cierre prematuro de la sutura frontal. El aspecto del cráneo nos va a mostrar una típica imagen de un triángulo, por eso se llama trigonocefalia. Como vemos en esta imagen, la zona frontal tiene esta forma de triángulo con un vértice en la parte central de la eminencia frontal. El resto de la zona de la frente es estrecha pero prominente. Habrá hipotelorismo y más bien que no llega a comprometer el funcionamiento cerebral, no llega a producir alteraciones en el normal funcionamiento. Entonces tenemos simplemente una alteración de tipo estético. Acá vemos otros ejemplos de la trigonocefalia. La parte anterior del cráneo adopta esta forma de prisma o de triángulo con un vértice anterior, donde en la zona frontal media existe esta prominencia y el cráneo crece hacia arriba, como si fuera la forma de un turril o de un barril. La oxicefalia es una craniostosis no congénita, no es de nacimiento. Se presenta alrededor del segundo a tercer año de vida. Y se ha determinado que un número importante de casos se encuentran en el continente africano. Es secundaria a un cierre armonioso al mismo tiempo de todas las suturas de la bóveda craneal. No hay un cierre prematuro de una que domine sobre otra. Todas las suturas se van cerrando conjuntamente al mismo tiempo, pero de manera prematura, antes del tiempo previsto. Esto nos va a dar como hipertensión intracraneana severa y la presencia de aumento de la presión dentro del cráneo ya nos va a producir alteraciones en el funcionamiento cerebral, también con presencia de retraso mental o diversos tipos de alteraciones en el área cognitiva cerebral. También se acompaña de edema y atrofia de la papila a nivel ocular, lo cual nos van a dar alteraciones visuales muy evidentes ya desde esa temprana edad, desde 2 a 3 años.
que puede llegar hasta casos de ceguera bilateral y un bajo coeficiente intelectual. Estos pequeños ya desde temprana edad presentarán un deterioro de su funcionamiento cerebral, dándonos como consecuencia alteraciones en el área cognoscitiva, ya todo lo que se refiere a aprendizaje, todo lo que el niño a partir de los 3, 4 años ya puede ingresar al niditos ahora, ¿no? En los colegios, ya primeros cursos para entrar al colegio, ya tendrán problemas de aprendizaje, problemas de comunicación, problemas de relacionamiento por alteraciones de los sentidos, de varios pares craneales, y esto trae como consecuencia alteración en lo que se refiere al ámbito social, ¿no? Porque estos niños ya tendrán un retraso mental muy importante con un deficiente coeficiente intelectual. También a la oxicefalia se lo denomina como cráneo en forma de pilón de azúcar o de grano de azúcar, donde la bóveda craneana tiene una forma cónica con un vértice en la parte superior. Se denomina platicefalia un cráneo muy alto con una punta evidente en la parte superior. Es como el anterior del trígonocéfalo, la trigonocefalia, donde el vértice era acá anterior en la zona de la frente. Acá el vértice es en la parte superior. Seguramente esta imagen que observamos nos hará recuerdo algunos esquemas que se han presentado en varias oportunidades para mostrar cómo podría ser la imagen de alienígenas. Un cráneo muy alargado y con una punta sobresaliente, un vértice sobresaliente en la parte superior. La turricefalia o cráneo en torre, cráneo en forma de turril, presenta este alargamiento vertical del cráneo con aplastamiento de la frente. Obviamente que el crecimiento del cráneo y la altura que va a tener la turricefalia dependerá de a qué edad se ha empezado a cerrar las suturas y qué cantidad de líquido cefalorraquídeo puede llegar a aumentar en el interior del cráneo. A mayor aumento de volumen en el líquido cefalorraquídeo, mayor la presión intracraneana y el cráneo empieza a crecer hacia arriba. En esta imagen que vemos no es tan evidente la forma típica de cráneo en torre, pero sí se puede evidenciar que está fuera de los parámetros normales. La plagiocefalia, cráneo carente de asimetría y completamente distorsionado. Se fijan acá, la sutura coronal de un lado está completamente cerrada, la otra todavía en proceso de crecimiento. Esto va a producir una deformación del cráneo hacia este lado. Vemos que la simetría del cráneo está completamente alterada. La causa es este cierre de la sutura coronal. A esto denominamos plagiocefalia. La microcefalia, cráneo más pequeño, la cara está acá en tamaño normal, pero fíjense el tamaño del cráneo, mucho más pequeño en relación a lo que debería presentarse en relación a la cara. La cara es mucho más grande en relación al cráneo. Esa es una típica imagen de microcefalia. La microcefalia se produce por un cierre prematuro de todas las suturas craneales. Todas al mismo tiempo se cierran prematuramente. Estamos hablando de los primeros meses de vida o semanas de vida, dándonos esta alteración. El cráneo es muy, el cerebro se queda hipoplásico, más pequeño de lo normal,
y obviamente con falta de desarrollo. Estos pacientes también llegan a presentar deterioro intelectual y bajo coeficiente intelectual. La hidrocefalia, nuevamente vemos unas imágenes para no olvidarnos de lo que hemos hablado. Este es un paciente normal. Acá a la izquierda vemos al paciente con hidrocefalia, una cabeza más grande, el cráneo más grande de lo normal, en este caso en forma de torre, ¿no? Es una imagen de turricefalia secundaria a hidrocefalia. Y la anencefalia, la ausencia completa de encéfalo. Estos pacientes nacen, no es que no tengan cerebro, sino que es hipoplásico, es pequeñito, prácticamente sin ningún tipo de característica anatómica normal que debería tener el cerebro. Son niños que lamentablemente no tienen una buena expectativa de vida, ya son alteraciones congénitas muy llamativas, poco frecuentes, gracias a Dios. Se presentan, de acuerdo a una estadística que revisé, más o menos uno de cada 100,000 nacidos vivos. Y obviamente, si no tienen cerebro o el cerebro está hipoplásico, les repito, no es que no haya cerebro, sino que está completamente atrófico, hipoplásico, sin ningún tipo de funcionamiento, no hay funcionamiento motor, sensitivo, áreas cognitivas, áreas de la memoria, no tiene ningún funcionamiento cerebral, es como un paciente que presenta muerte cerebral. Estos pequeños, estos niños, lamentablemente tienen un tiempo de expectativa, un tiempo de sobrevida muy corto, justamente por esta alteración a nivel del funcionamiento del sistema nervioso central, que es el que en última instancia controla el funcionamiento a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, renal, digestivo. Si no existe un centro superior que controle estas funciones, las vísceras no tendrán un patrón de funcionamiento, por lo tanto puede llegar un momento en que dejen de funcionar. Y lamentablemente será la causa por la cual estos pacientes llegarán a fallecer a corta edad. Bien, esta es la primera parte del tema que tenemos para presentarles el día de hoy. Vamos a completar este tema ya en la siguiente clase. Les decía que este tema está dividido en dos partes. La primera parte la hemos dado el día de hoy. Vamos a indicar como recomendaciones finales de la clase del día de hoy el aprender adecuadamente la terminología semiológica que hemos dado para cada una de estas alteraciones craneales. Cada una de ellas tiene un nombre propio y tiene un origen determinado. Todas ellas están o se están presentando secundarias a alteraciones en el cierre de las suturas craneales. Ya creo que está por más decir que cualquier paciente que presente un cráneo fuera de las condiciones normales, que no presenta las características usuales, ya tendrá alteraciones de tipo cerebral, ¿no? Un ejemplo de un paciente que teníamos, bueno, no lo tenía yo, obviamente, no en la pediatría, pero lo veíamos en el hospital hasta antes del inicio de la pandemia. Era un niño con hidrocefalia, hace un par de años, que acudía a sus controles regularmente, alrededor de 3 años, posiblemente, si no estoy mal, 3 a 4 años, pero era un niño que no hablaba, simplemente emitía sonidos, se comunicaba a través de sonidos, a través de gemidos. No se logró determinar adecuadamente todavía hasta esa época las lesiones que se pudieron presentar a nivel del sentido del oído, del sentido de la vista. Era un niño que no controlaba esfínteres, a pesar de la edad, todavía mantenía uso de pañal,
no se podía alimentar por su cuenta, la mamá era lo que lo alimentaba, lo cargaba, difícilmente podía ponerse de pie, tenía mucha dificultad para la posición erguida en dos pies y por lo tanto usualmente estaba recostado o andaba en una pequeña silla de ruedas. Era un panorama triste ver a un niño con esas características y saber que lamentablemente no tiene buen pronóstico. Tal vez vital pueda vivir varios años, pero son niños que no desarrollan, son niños que no juegan,